Daniel, buen día, un abrazo. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, yo no tengo voz ya, así que bueno, voy a repetir la pregunta. Por por gritar los votos de masa. No, porque estoy trabajando desde ayer en la tarde y dormí muy poquito y demás, ¿no? Y estoy con sinusitis, Daniel, ¿eh? Bueno, La sinusitis crónica que te escucho, que te acompaña hace tiempo. sí, es tremendo. Bueno, contame. Bueno, a ver, la economía no cambió nada del viernes a No. hoy a la mañana, todo sigue estando igual, pero te pregunto si imaginás que las circunstancias políticas pueden modificar el rumbo de los acontecimientos, ¿o no? Mira, yo creo que la primera cosa, a ver, por un lado, tenés algún factor de moderación, porque la dolarización parece más lejana a partir del resultado de ayer, y una dolarización sin dólares planteaba una gran incertidumbre, ¿no es cierto? Por el otro lado, hay que ver cuál es la reacción del oficialismo, si va a haber alguna nueva variante de Plan Platita 3, porque el 2 fue previo a la PASO, en un contexto donde todo se financia, cualquier medida fiscal se financia con emisión monetaria, donde lo que sobran son pesos, así que eso contribuiría a generar más ruido en el mercado cambiario. Por el otro lado, que saliera primero en una forma inesperada el ministro candidato también le da algún espacio en términos de que la presión que pueda ejercer sobre las empresas o sobre quien sea es más creíble, porque si salía tercero como había salido en las primarias, cualquier intento de controlar precios o esas cosas pasaba a ser una cosa ridícula. Ahora vuelve a tener poder, esta es una carrera corta, son 20 días hábiles más o menos hasta la segunda vuelta, así que por ahí la estrategia de represión tiene alguna chance de éxito, que si el candidato no hubiera ganado la primera vuelta como ganó, me parece que eso hubiera estado fuera del radar. El último punto es que seguís teniendo los mismos problemas de siempre, y ahí la pregunta, y eso fíjate, hoy impactó seriamente en la apertura de los precios de los bonos, que se derrumbaron los bonos en moneda extranjera, con una suba enorme del riesgo país. Veremos si esto se consolida, pero esto tiene una explicación, digamos, porque yo creo que cuando vos mirás el panorama de la economía de mediano plazo, empieza a haber dudas acerca de la gobernabilidad. Esas dudas las tenía Milei porque no tiene masa crítica en el Congreso, y ahora después del resultado de ayer tampoco la va a tener, digamos, eso quedó claro. No hubiera podido, digamos, porque partía de muy pocos legisladores. Y en el caso de Massa, si él quiere ordenar el desbarajuste que heredó y el que él agravó, porque evidentemente el plan platita que hizo agrava el desequilibrio fiscal, los desequilibrios monetarios, la pregunta es cómo lo va a hacer en una bancada oficialista dominada por la Cámpora, ¿no? Entonces empieza a haber dudas de ese tipo, si querés de mediano plazo, para salirlo de la coyuntura de qué va a pasar esta semana con el dólar o qué va a pasar acá en noviembre. Hay algunas preguntas sobre gobernabilidad que son difíciles de responder, que tendrá que responder quien sea presidente, quien sea electo presidente en el balotaje. No, te voy a poner esta duda en términos aparentemente más sofisticados, pero es lo mismo dicho de otro modo. Vos sabés que yo planteo muchas veces que en la Argentina hay una particularidad muy interesante, que es que muchas veces la disputa por el poder, en vez de cerrarse en una elección, se abre, ¿viste? Es así, ¿no? Creo que post-Menem ha ocurrido básicamente lo mismo con todos los candidatos, tal vez con alguna excepción en el primer mandato de Cristina Kirchner, digamos, pero que fue como una reelección de Néstor Kirchner, pero en general parece mentira, pero una elección que tiene un montón de propósitos. La primera es la de que las personas expresen su voluntad, la segunda es que el poder se ordene alrededor de esa situación, ¿no? Y eso, lo primero ha ocurrido, lo segundo no ocurrió nunca, ¿no? Al punto tal que da siempre la impresión de que la elección, en vez de cerrar una controversia, la dispara, ¿no es cierto? Lo que vos estás planteando acá es que habrá que ver si no nace una controversia, por el momento oculta como consecuencia de los festejos, digamos, entre Massa y el kirchnerismo, ¿no? Sí, suponiendo que finalmente gane Massa en el balotaje, pero hay una... A ver, lo que hay que hacer en materia económica, que es ordenar un déficit fiscal que Massa ha agravado, porque las medidas que tomó previo entre la PASO y la primera vuelta
agravaron la situación fiscal de mediano plazo. Pensá que hay medidas que recién van a tener impacto ahora en noviembre, por ejemplo, lo de ganancias. Eso, ¿cómo lo resuelve? Primero desde su discurso y después, porque él ha estado en general con este discurso de prácticamente que no hay que hacer ninguna corrección, cuando todos sabemos que hay que equilibrar las cuentas y eso requiere tomar medidas que no son populares, pero con una bancada dominada por una gente que tiene una visión muy populista de la vida. Entonces, Willy lo decía hoy a la mañana, yo tuve oportunidad de escuchar un ratito mientras estaba manejando, bueno, es posible que vengan por un impuestazo después de las elecciones, ¿no es cierto? Porque, a ver, bajar el gasto Sí. lo hacen con la inflación y eso también tiene un límite, porque estamos a un nivel de inflación extravagante y coqueteando con una aceleración todavía mayor. Entonces se agotó el impuesto inflacionario, que es el impuesto al cual le echan la culpa a los empresarios, al Fondo Monetario, a cualquiera. Bueno, ¿qué van a hacer? Entonces, vos fíjate que no ha habido ni precisiones del lado de Milei, ni precisiones del lado del Massa de cómo piensan ordenar la economía. Lo que tenés son eslogan de campaña. Y esa incertidumbre me parece que mete mucho ruido a mediano plazo, y tampoco le pidamos a los candidatos que la despejen de acá a noviembre, porque si les ha ido bien con esa imprecisión, ¿para qué van a cambiar, no? Sí, claro, entonces vamos a tener ahí una incertidumbre después de que se defina quién va a ser presidente el 10 de diciembre respecto de cómo va a ordenar lo que es inevitable que van a tener que ordenar, porque si no lo tratan de ordenar por la buena, la realidad lo ordena con más inflación, que es lo que hemos visto un poco hasta ahora. Espero que aprendan de observar lo que ha pasado hasta ahora. Una cosa es lo que decís y haces para ganar una elección, otra cosa muy distinta cuando tenés que gobernar y se te acaba el cuento, digamos, porque ¿cuánto margen va a tener quien gane el 10 de diciembre para ordenar la cosa y no perder popularidad en una región o en un mundo donde la popularidad te dura nada? Porque lo hemos visto en otros países mucho más ordenados que la Argentina, ¿no? Sí, claramente. Bueno, seguramente en la semana tenemos que seguir esta conversación. Te agradezco esta introducción al problema económico de la semana. Es Daniel Artana con nosotros, como siempre. Un abrazo grande, Daniel. Abrazo a ustedes y hasta luego. Chao.